Muy buenas tardes. Es un honor para nosotros, el Centro Cultural del Banco de la República en Tunja, iniciar nuestra programación 2022. Hoy tenemos el placer de nuestra primera actividad híbrida. Le han denominado o le hemos denominado desde la Red Cultural del Banco de la República, en donde adicionalmente a hacerlo de manera presencial, gracias por aceptar nuestra invitación de venir acá a nuestro Teatro Quiminsa, pero simultáneamente vamos a estar por las redes de Facebook Live del Banco de la República de Tunja. Hoy quisimos abrirlo con un proyecto que para nosotros es muy importante en el marco de lo que significa ofrecer servicios de calidad a nuestro departamento de Boyacá. Es el proyecto Sembrando Letras, Cultivando Historias, con una acción muy importante para nosotros que se llama Encuentro de Escritores Regionales. La propuesta que hace el banco al departamento, a nuestro territorio, es invitar a los artistas, a los literatos que hacen producción, que escriben, que están mostrando lo que significa el departamento de Boyacá a través de sus escritos. Y qué placer para nosotros iniciar este proceso con el maestro Carlos Eduardo García Gil. El maestro Carlos Eduardo, además, un aliado de nuestra programación cultural, nos acompaña en todos los proyectos que hemos venido adelantando, pero sobre todo un comprometido con lo que significa hacer literatura desde el departamento de Boyacá. El maestro Carlos Eduardo es licenciado en Filosofía, magíster en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ganador de varios concursos en poesía en el 2014 y en el 2018, precisamente eh, estímulos que da el departamento de Boyacá, y actualmente es docente de la Escuela de Filosofía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En esta oportunidad, como yo les contaba, él ha venido ayudándonos a generar este proyecto de encuentros regionales con escritores y escritoras boyacenses. Va a contarnos a través de la conferencia Indeterminación, Musicalidad y Pensamiento en el lenguaje de la poesía. El maestro va a hacer un breve recorrido por las sonoridades latinoamericanas y el pensamiento que anima su expresividad y sus formas particulares. Intentará buscar, incitar una aproximación conceptual e intuitiva sobre lo que hasta cierto punto determina nuestra sensibilidad. Él quiere apostarle definitivamente a mostrar nuestra visión de un mundo entre claro y oscuro, así nos lo describe en su propuesta de la conferencia, perpetrado por un signo de dolor y desesperanza. Sin embargo, también buscará encontrar esa luz tenue que anima al decir poético como una forma plural, festiva y convergente, de lo cual no se separan las demás artes y el devenir del pensamiento en este contexto, en el contexto regional del departamento de Boyacá. Muchísimas gracias de nuevo. Agradecemos a los que quieran a través de las redes seguirse conectando por Facebook Live, www.banredcultural.tunja/Tunja, ahí se pueden conectar también, o estar aquí en nuestro Teatro Quimisa. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctora, muchísimas gracias, muy amables por tenerme en cuenta y permitirme poder expresar algunas ideas y algunas inquietudes que son como una retribución a la inmensa generosidad del área cultural del banco. Y ha sido casi siempre un honor y un privilegio poder estar aquí y darlo toda la indagación que se hace a través de los años y que tiene que ver con el ejercicio quizás un poco doloroso de la escritura poética. Y espero que pues en estos instantes en los que voy a tratar de mencionar algunos elementos que se convierten como en anclajes de la estética literaria latinoamericana, vislumbrar algunos elementos que podrían permitirnos identificar cierta identidad de nuestra estética, que podemos hablar de una estética particular en América Latina, que es fruto de una conjugación de diversas tradiciones. Esos contrapesos son los que quisiera indicar hoy. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Bueno, voy a iniciar por dos secciones. La primera tiene que ver con algunas imágenes o construcciones relativas a lo que denominaría como tres soportes de la estética literaria. Voy a mencionar un primer contrapeso, un contrapeso histórico muy profundo en nuestra identidad latinoamericana, que es la huella africana. En segundo lugar, pasaré a lo que denomino como huella ancestral, o que algunos autores han denominado como pensamiento amerindio.
y en la tercera con la huella europea o castellana. Para ello, pues voy a indicar algunos elementos de manera muy breve, muy sucinta, y pasaré luego a leerles un texto que busca reconfigurar o describir esa musicalidad, ya sea de la orientación africana, como también de la orientación ancestral, y finalmente en esa combinación o lo que denomino personalmente mixtura de estos diversos elementos que dan lugar a nuestra riqueza cultural y a nuestra particularidad. Bueno, vamos a dar inicio. Estas son una serie de imágenes que nos permiten indicar nuestro mestizaje, Enrique Grau, y vamos a pasar a indicar algunos elementos que son parte de lo que denominamos como huella africana. ¿Me subes un poquito? Bueno, no sin antes agradecer también a amigos que están aquí presentes y a Yanidia también por el apoyo y la amistad. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí comencemos. Hay unos elementos propios que hacen parte tanto del pensamiento africano como de la estética literaria o musical africana. Voy a nombrar algunos que tienen que ver con el pensamiento. Estos elementos los he denominado como segmentos de intuición y crítica. Los he denominado así porque en última instancia no corresponden a lo que nosotros denominamos en la filosofía occidental como construcción de concepto, sino más bien como imagen, metáfora o canto, que se expresa de diversas maneras en el pensamiento africano. Pero hay una que es muy, muy potente, y es que en la reflexión misma del pensamiento africano se dieron varias condiciones. Una que fue la crítica a la colonización principalmente europea y árabe. Por eso coloqué acá ese influjo del pensamiento árabe o islámico, el yugo europeo, porque en última instancia el colonizador o el pensador africano, o los pensadores, las pensadoras africanas, han hablado precisamente del yugo europeo porque ha dado lugar a la supresión del pensamiento tradicional, que ahorita vamos a visualizar algunas cositas que están en la parte de abajo, y el influjo del pensamiento judio-cristiano. Otra herida del pensamiento africano es la visión relativa al racismo. Por el influjo precisamente de la colonización, las comunidades negras fueron definidas en última instancia como subhumanas o como no humanas. Y en el pensamiento, tanto en el pensamiento como en la música y en la poética africana, este es uno de los grandes temas, uno de los grandes centros de gravedad. ¿Por qué nos han visto, dicen las comunidades negras, como un no otro, como un no humano, como una fuerza de trabajo, no más? Es prácticamente un hilo conductor de toda la reflexión del pensamiento africano. Hay otra que tiene que ver con lo que denomino herida del mundo o imposibilidad del pensamiento, que es también nuestra herida. Quisiera sugerir esa idea. Herida del mundo significa que en última instancia solamente se podría pensar desde la referencia europea. Y por el influjo precisamente del proceso colonizador no es posible o no nos hicieron pensar que no era posible el pensamiento en nosotros. Esa fue esa herida del mundo que para nosotros, me refiero a que en nosotros también habita esa huella, era imposible el oficio o el ejercer el pensamiento. Todos estos elementos, lo que denomino como el desdén perpetuo, dan lugar a ciertas contraposiciones en el arte y en el pensamiento africanos. Uno de ellos es el siguiente, lo que denomino como retorno a casa o el mundo antes de ser mundo. Quise comenzar por el pensamiento africano porque en última instancia desde la antropología cultural y desde la historia todos somos hijos de África y nuestros primeros referentes son de allí. Por eso hablo del mundo antes de ser mundo, del cual provienen dos conceptos que quiero destacar en el día de hoy, como son el de Ujamaa y Ubuntu, que viene prácticamente del pensamiento zulú, de la lengua zulú y suajili. El pensamiento del Ujamaa significa más o menos lo siguiente, que antes de que el colonizador europeo a mediados del siglo XVI llegara al continente africano, no existía la noción de propiedad privada, sino de los bienes compartidos por la familia. De manera que la guerra no se entendía o no se dio por la defensa de un territorio que se consideraba propio, porque era compartido de forma comunal. Ese es el concepto de Ujamaa, que los pensadores africanos buscan reinstaurar para recobrar esa forma tradicional, muy pero muy antigua. Y esto significa o redunda precisamente en una cuestión que no tiene que ver con la jerarquización.
la supresión de la jerarquización, que es en buena medida herencia de la colonización europea o también del pensamiento árabe o islámico. El otro concepto que quiero destacar es el de Ubuntu, que se utilizó precisamente en los procesos de reconciliación y de paz en Sudáfrica. Ubuntu tiene varias nociones, no es una definición como tal como se maneja en la filosofía o en el pensamiento occidental europeo, sino más bien es una intuición o es como una sugerencia, es como una regla y también una visión del mundo. Esa visión del mundo del Ubuntu significa la copertenencia. Yo soy en la medida en que soy para otro. Pertenezco al otro en la medida en que el otro me pertenece a mí, pero no ese pertenecer como el apropiarse de algo, como el comprar algo, sino en la medida que se comparte una misma historia, un mismo sentimiento y que se van a ver reflejados en todas las condiciones de pensamiento y de las estéticas, las múltiples estéticas que se dan en el universo africano. ¿El Ubuntu para qué sirvió en última instancia? ¿Cuál fue su principal efecto, su principal consecuencia histórica? La reconciliación y la reapertura, la superación del apartheid, a partir de un concepto antiquísimo que es el del Ubuntu, ser lo que yo soy para el otro. El otro es en tanto que yo pertenezco a él, en tanto que yo me veo reflejado en él o en la otra persona. Distinto a la filosofía occidental que provee la noción según la cual la identidad es irreductible. Mientras en Occidente y en Europa se piensa en la diferencia, yo soy distinto a otros y yo es algo absolutamente irreductible, en el pensamiento africano, en el pensamiento oriental y en el pensamiento indígena no existen esas nociones, porque esas dan lugar a la guerra. Y como dicen los pensadores africanos, los tambores de la guerra son tambores de hambre. Sigamos. Todos estos elementos dieron cierta visión, a veces un tanto melancólica, sobre tratar de encontrar o recobrar el pensamiento tradicional, y esto es lo que yo he denominado como amarga libertad, en que se ha buscado recuperar esas visiones tradicionales del mundo africano, pero que tienen que dialogar de todas maneras con el influjo europeo, del pensamiento europeo, y con el influjo del pensamiento árabe islámico. Y el sueño, la meta del pensamiento africano, si es posible hablar de utopía, es recobrar lo perdido, que también va a ser uno de los hilos conductores del pensamiento amerindio o del pensamiento indígena ancestral. Bueno, vamos dejando por ahí esa pequeña imagen de la huella africana y vamos a pasar ahora entonces a la visión del mundo del pensamiento ancestral indígena. Por eso traje a colación las obras del gran maestro Guayasamín. Vamos ahora entonces con la huella ancestral, identificar algunos elementos propios del pensamiento amerindio, del pensamiento indígena, también será denominado de esa manera. Hay varios elementos que son recurrentes en varias de las culturas ancestrales, sobre todo del pensamiento mesoamericano y suramericano, incluso también de las antiguas culturas perdidas de lo que hoy denominamos como Estados Unidos y Canadá. Voy a nombrar algunos elementos. La naturaleza es vista como un ser orgánico, un ser viviente que otorga dones, un ser viviente que otorga bienes al ser humano y que el ser humano tiene esa misión de devolver esos bienes, de retribuirlos. De ahí viene el papel importantísimo del concepto de ofrenda. La ofrenda sirve para la restauración del equilibrio y en la restauración del equilibrio para la renovación de la tierra. Pagamos con sangre, pagamos con nuestra propia piel lo que la tierra nos ha dejado. Es un elemento recurrente, no en todas, pero sí en muy buena parte de los elementos del pensamiento ancestral o del pensamiento amerindio. Vamos ahora a otros elementos que son parte del esquema dual o tripartito o a veces de quíntuple formación de elementos. Por ejemplo, en el pensamiento azteca se van a hablar de tierra, viento, fuego, ¿sí? Lagunas, montañas, ríos, que son parte constitutiva de la vida y que se deben respetar. En otras palabras, el pensamiento ancestral indígena está en función del respeto y el cuidado del entorno natural. Ese es su principal énfasis. Cuestión que no se va a encontrar en la filosofía occidental, en el pensamiento europeo.
porque la tierra es un medio para la satisfacción y la consecución de ciertos bienes, para la apropiación. Sigamos. Como consecuencia de quizás estos tres elementos, podría intuirse o podría visualizarse varias nociones. Uno, una noción bellísima sobre el tiempo. El tiempo en el pensamiento ancestral indígena es circular o elíptico. El tiempo de la filosofía o del mundo occidental es lineal progresivo. Y esto significa que existe un retorno al estado anterior, el retorno a un orden originario de las cosas. ¿Cuál es el fin último? Y miren ustedes la semejanza o la convergencia que hay con el pensamiento africano, el retorno a casa. Tanto en el pensamiento africano como en el pensamiento indígena ancestral existe esa idea del retorno a casa, de volver a una situación de vida más sencilla. Ahora bien, esos ciclos, esa circularidad del tiempo tiene que ver muchísimo con el destino de la humanidad. Nosotros no somos más que aves de paso, aves que cantan el dolor del mundo, siguiendo un poquito la línea del pensamiento maya quiché. Aprendí a vivir en el dolor, así como canta un pájaro en la oscuridad. Así dice Humberto Acabal, el poeta de pensamiento maya quiché. Y esa humanidad conducirá necesariamente a una conclusión que debemos aceptar. Entonces, existe cierta melancolía sobre que nuestro tiempo también tiene un fin, distinto a la noción de progreso. El tiempo del pensamiento ancestral es agonístico. Siempre se puede visualizar cierta sensación de agonía, de que esto que tenemos ahora lo perderemos en cualquier momento y que no sabremos cómo recuperarlo. Esa es una síntesis del Chilam Balam. Chilam Balam en el pensamiento maya quiché significa brujo intérprete. Brujo intérprete. Y ese brujo intérprete está en función del futuro. Lo que nosotros hagamos en este momento condenará a las generaciones subsecuentes o las salvará. Es una noción de tremenda observancia de la tierra y el entorno natural para recobrar ese equilibrio y dejar algo a las generaciones subsecuentes. Bueno, sigamos. Por eso se habla muchísimo del sacrificio y los pagamentos. El pagamento es una manera de retribuir lo que se ha ofrecido por la tierra, de devolver lo que se nos ha ofrecido. Puede ser con palabras, puede ser con cantos. Y aquí viene la tremenda convergencia que hay en el pensamiento mesoamericano y suramericano, o el pensamiento latinoamericano en general, de la convergencia entre estética literaria y la estética musical. Se danza y se canta porque así se celebra la tierra, y así la tierra puede devolver sus frutos. Y ahí existe esa comunión de diversas significaciones del mundo. Vamos ahora con otros elementos. Ustedes podrán encontrar en estas visiones del mundo, en el pensamiento africano, en el pensamiento azteca, en el pensamiento del maya quiché, que todo tiene una relación de forma orgánica y que la danza y el canto prevén el futuro y que el canto y la danza de los demás seres son nuestra manera es la manera en que nosotros nos comunicamos. Es la interacción del mundo. En Occidente nosotros hemos recobrado la diferenciación y suponemos que nuestro lenguaje es superior y mucho más complejo. En el pensamiento amerindio es absolutamente inaceptable. Nosotros vivimos por un cierto tiempo, dejamos unos cantos, unas flores, así como hace cualquier otra ave, así como hace cualquier otro ser. Eso es danza del agua y de los sueños. Y el papel del sueño tiene que ver precisamente con la noción y la centralidad que tiene el futuro. Ahora bien, otra consecuencia específica del pensamiento indígena ancestral es el peso, o más bien el paso de la muerte. Tiene esa doble connotación. Casi muchísimas culturas, desde la cultura muisca, desde la cultura de los utagaos, de los laches, en el caso del contexto colombiano, como la cultura Osage, en lo que conocemos como el continente americano, el peso o la significación que tiene la muerte es extremadamente importante. En última instancia, con la muerte estamos pagando lo que no pudimos devolver. La deuda no pagada se cancela, entre comillas, de esa manera, con nuestro propio
cuerpo, con nuestro propio cadáver. Y por eso se llama de esa manera. El paso de la muerte y la necesidad de dejar algo a los otros para que uno prevalezca en el corazón de los otros. El que hizo todo lo posible, dio o ofreció todo lo posible, no morirá en el corazón de las personas que le sobreviven. Parte especial del pensamiento amerindio. Y por eso se puede hablar, siguiendo un poquito la línea del tiempo, la concepción del tiempo, de un retorno al nacimiento. Si nosotros pensamos en la filosofía occidental, podríamos pensar o decir que pasaríamos a otra forma de existencia y nuestra alma iría a otra instancia. En el pensamiento amerindio, así como también en el pensamiento oriental, el segundo nacimiento es retornar a esos seres de la naturaleza, convertirse en ave, por ejemplo, convertirse en faisán para el caso de los hombres que han muerto, o convertirse en lechuza en el caso de las mujeres que han muerto. Esa transmigración del alma, por decirlo de alguna manera, es un sustento fundamental del pensamiento amerindio. Y eso significa retorno a casa. Coloqué esta palabra de la procedencia chibcha, que significa centralidad del mundo, el hogar. El lugar donde naciste es el hogar de tu muerte. La desgracia de los hombres es no quedarse quietos en su casa. En la cultura muisca es importantísimo que el lugar donde se nace se deba morir. Es tremendamente importante. Eso se denominaría en otras concepciones del pensamiento, incluso europeo, como el arraigo. El arraigo. ¿Sí? No olvidarse de la procedencia. Pero eso es muchísimo más fuerte en el pensamiento amerindio. Y eso es lo que yo he denominado como el lugar primigenio. La oscilación de nacimiento y muerte. Somos como seres pendulares que vamos hacia el nacimiento y la muerte. Y retornamos una y otra vez. Dejémoslo hasta ahí. Para que de pronto les parezca interesante, bueno, ahorita sí alcanza el tiempo. Bueno, este es un cuadro de Guayasamín lindísimo que les recomiendo muchísimo, que es el de Lágrimas Negras. Y ya vamos un poquito a lo que nosotros somos, ese esquema de fusión. Y quise colocar el término de indeterminación porque no sabría encontrar en este momento, solamente quiero expresar intuitivamente cuál sería nuestro punto de convergencia de todos estos contrapesos, de nuestra huella africana, de nuestra huella ancestral indígena y de nuestra huella del pensamiento europeo, pero especialmente de la particularidad española o portuguesa. Voy entonces a intentar reconstruir algunos elementos que hacen parte de la estética literaria o del pensamiento poético de la historia española. Casi nosotros, digamos, si pudiésemos periodizar la configuración de la lengua que estamos hablando en este momento, estaremos ubicándonos por allá hacia el siglo XIII. Y esa combinación y esta lengua que nosotros hablamos ya haya sido de manera forzada, porque en últimas lo fue, es también resultado de una serie infinita, casi infinita de combinaciones. Del sefardí, del árabe, del griego, del latín y de un larguísimo etcétera. Digo larguísimo etcétera porque cuando el colonizador español trató de imponer ciertos referentes en estos territorios, también adaptó elementos de la lengua que se volvieron a recombinar. Y esa es la manera en que nosotros predicamos el mundo, profetizamos el mundo, ¿sí? En cierta forma. Ahora bien, hay otros elementos que son muy propios y con esto quiero mencionar, este esquema que quiero traerles a ustedes corresponde mucho con una generación que se llamó la generación del 27. Los poetas de la generación del 27 son los poetas que previeron la guerra y la fragmentación y que la vivieron en carne propia. Machado, Salinas, García Lorca, Alexandre y un largo etcétera, que huyeron o los mataron, los asesinaron, o los encerraron y luego murieron, como en el caso de Miguel Hernández. Uno de los principales ejes de la reflexión y también del devenir o del atavismo histórico, lo denomino de esa manera, es la fragmentación. Son sociedades divididas. España es una sociedad desgarrada, así como nosotros. Eso es lo que denomino en buena medida antagonismo atávico. Es decir, una herencia con una carga de negatividad de la cual nosotros en buena parte también somos continuadores.
Y por eso lo denomino también como el desgarramiento endógeno. Lo que está al interior de nuestras sociedades también es herencia de lo que alguna vez llamó de una forma un poco despectiva Luis Cernuda como herencia de nuestra madrastra patria. Así denominaba Luis Cernuda a España, la madrastra patria, que nos dejó divididos, separados y confrontados todo el tiempo, polarizados a toda hora. Y esto significa también una visión desesperanzadora del mundo, combinado a su vez con una cierta esperanza frente al mundo. Ese pasar haciendo caminos, en últimas, es una referencia también de uno de los temas más recurrentes de la estética literaria española, que es la transitoriedad del mundo, el carácter pasajero de todos nosotros. Que hace parte tanto está como en Lope de Vega, hasta en los últimos escritores, Vicente Aleixandre, bueno, todos ellos. Es una mención recurrente, Rosalía de Castro, María de Sayas y Sotomayor, ¿sí? Grandes poetas españoles. Nosotros somos resultado de la combinación de todos estos contrapesos. El festejo abre y cierra puertas. Significa que en última instancia la manera como hemos compensado la fragmentación, nuestras violencias, ha sido a través del festejo, el canto, la danza, la festividad. Así se compensa lo que está separado y jerarquizado. Entonces es un elemento fundamental de la cultura española en general y de su estética literaria y musical. Cada vez que tú escuchas a Francisco Tárrega o escuchas el flamenco, ves esa desgarradura. Sientes o percibes esa desgarradura. Pero esa desgarradura que no es definitiva, sino que busca reinstaurarse en otra comunión, en otra convergencia entre las personas, por más diferencias que haya. Y esto da lugar a cierta noción de incertidumbre y de no certeza del mundo. Se ha dicho en algunas historias de la filosofía que España nunca produjo pensamiento, pero creo, con todo respeto, que es una expresión sumamente exagerada. Porque el pensamiento del que nosotros somos herederos, está en su literatura y en su musicalidad. Y esa musicalidad habla precisamente de esa incertidumbre o extrañeza del mundo. La indeterminación es eso, la extrañeza del mundo, no tener verdades claras y distintas, como quizás vanamente pensó Descartes, sino vivir en ese plano de indeterminación y extrañeza, de inseguridad, de angustia y desesperación. Eso es parte específica del pensamiento de la estética literaria española y de sus diversas músicas. Desde la música de la guitarra clásica, hablando de Fernando Sor o el mismísimo Francisco Tárrega, hasta los compositores del flamenco como Gypsy Kings, entre otros. Sigamos. Esto es otro elemento fundamental que usted va a encontrar en Federico García Lorca. Federico García Lorca lo llama el cante hondo. El cante hondo tiene que ver con la reivindicación popular de las coplas que usted escuchaba por ahí en la calle, que se recuperaron a través de un cancionero o de un romancero y que luego vienen a ser parte de nuestras músicas también, como en el vallenato, como en la música llanera, como en el mismo son. Ese mismo cante que yo denomino hondo, solamente le quito la J, tiene que ver con esos ámbitos de luz y sombra, el sentido tragicómico del mundo. Reír y llorar a un mismo tiempo. Su merced lo van a encontrar en Jacinto Benavente, en todo el teatro español, el teatro cómico español. Digamos, esa es la voz herida, la lengua que une y separa. El castellano tiene eso, la lengua que permite aglutinar muchísimos elementos, por más dispersos y ausentes que sean. Y los aglutina en un canto, los aglutina en un poema, en una copla. Y eso tiene que ver muchísimo con esa hibridez extraña de la que nosotros somos parte. Digamos, por eso hay temas fundamentales en el pensamiento o en la estética literaria española, de la cual también nosotros somos herederos. Quiero mencionar algunos. Uno que tiene que ver con eso de tener la herida abierta. La herida abierta a toda hora. La furia, la ira, incluso hasta la venganza, que hace parte también de nuestro destino trágico.
La herida no se cierra, siempre se recuerda y es probable que el golpe tenga que ser devuelto. Esa suma de dolores es también una centralidad del pensamiento o de la estética literaria y musical española. Los senderos múltiples y la tensión no resuelta se refiere a que a pesar de que se busca compaginar elementos dispares, esa tensión siempre está ahí, viva, imperecedera, y no tiene en buena medida cierto aspecto de solución o cierta posibilidad de solución. Y por eso mismo hablo también del lamento y el fuego de los días. Oh españolito que vienes al mundo, te salve Dios. España que te vio nacer, adherirte el corazón, algo así dice Antonio Machado. Y españolito que vienes al mundo. Es muy parecido también a nuestro elemento histórico. Los caminos que parecen dispares se terminan juntando en ese destino un poco trágico, o quizás un bastante trágico. Ahora vamos a la última parte. Y ahí viene la desgarradura del mundo, ese dolor del mundo se refleja con ira y furia en la música, en la literatura y el pensamiento. Y en la no concreción de una comunidad, de una homogeneidad, de una historia común. Esa desgarradura es la que también nosotros vivimos. Pero qué mejor para hacerle frente a la no concreción, a la ira y a la furia, que la danza, el juego y el abrir la herida. El arte o la estética literaria y musical de España y Portugal, también podríamos indicar, tiene que ver con eso. Una oscilación entre la risa y el llanto, entre el festejo y el llanto. Al menos nos queda eso como consuelo. Que al menos nos quede eso como consuelo. Bueno, dejémoslo hasta ahí y eso sería como a grandes rasgos. Voy a mostrarles unas últimas imágenes y quisiera ya en este momento intentar reconstruir. Esta es una invitación para hablar un poquito de la orfandad. Goya es un hijo de un terrible periodo histórico en la historia española, como lo fue la invasión francesa y lo que se denominó la Guerra de Independencia Española. Muchas de las pinturas que construyó Goya tienen que ver con esa sensación de orfandad, abandono y asesinatos indiscriminados. Y esa versión del perro semihundido mirando a la distancia, esperando a ver si el amo llega, ¿sí? Es esa sensación de orfandad, de abandono, de desolación, que es también quizás nuestro andar, o ha sido quizás nuestro andar. Bueno, es una invitación para que de pronto sigamos viendo un poquito a Francisco de Goya, y creo que esa es más o menos la cuestión. Sí, bueno, ahora quisiera proponer lo siguiente. Voy a hacer una lectura de un texto y intentando trabajar y leer con la mayor conciencia posible algunas de las herencias de la estética literaria africana y de la estética literaria mesoamericana y de la hibridez o del mestizaje, la mezcla, bueno, como sea, de la cual nosotros somos hijos. Quisiera hacer un ejercicio, mostrarles a ustedes un ejercicio que tiene que ver precisamente con esto. El vuelo de brujas también tiene que ver muchísimo con lo siguiente, y es el papel, llamémoslo así, que tienen las supersticiones. No solo, no solo en el pensamiento español o, bueno, qué sé yo, en la cultura española, sino también en nosotros. El lugar que tienen los sueños como un presagio. La visualización de lo femenino. ¿Sí? La angustia frente a lo femenino. El dolor frente a lo femenino. Es una cuestión bellísima que ha estado desde las primeras manifestaciones del cancionero español o del romancero español. Que también, increíblemente, se ven reflejadas en muchas de las poéticas del pensamiento indígena y del pensamiento africano. Bueno, creo que esa es la cuestión. Bueno, Lágrimas Negras, pues yo creo que Guayasamín, si ustedes se acercan un poquito a las pinturas de este maravilloso pintor, tienen muchísimo que ver con el dolor histórico de las mujeres. Casi todos los retratos tienen que ver con el dolor de las mujeres. Es tremendamente hermoso y profundo. De las mujeres viene o proviene el mundo. Ellas paren el mundo y lo preservan. Si es que los hombres lo permiten. Es una cuestión durísima en el pensamiento, llamémoslo así, en la imagen o en la estética visual de Guayasamín.
es recobrar el lugar de las mujeres y su tragedia, su angustia, su desesperación. Casi todas estas pinturas reflejan casi siempre a una mujer. Ese es Guayasamín y es una cordial invitación, no solo a que nos acerquemos también a esa definición según la cual que el pensamiento o el arte solamente es producido por hombres. En últimas, en el pensamiento amerindio y en el pensamiento africano hay un tremendo contrapeso a todos estos elementos, desde diversos planos o desde diversos puntos de vista. Y asimismo también hay una recuperación de lo cultural. Hablando de música, un poquito de la música indígena, llamémoslo así, hay dos elementos que son recurrentes o convergentes entre África y las culturas indígenas. Miren que nosotros, muchas de nuestras músicas son una combinación de estos dos elementos, bueno, de los tres, porque España también tiene mucho que ver ahí, ¿sí? La guitarra tiene otro andar, ¿no? Va por otro camino, pero el tambor y la flauta, africano como amerindio. Y de la combinación de esos elementos podemos encontrar todas nuestras músicas, que son tremendamente ricas y diversas, en múltiples manifestaciones. Por eso quise traer a colación precisamente esta del flautista, para recobrar esa sonoridad del mundo. Lo que quiero mostrarles a continuación y quiero leerles a continuación es una manera de recobrar esa sonoridad. Intentaré acercarme un poquito a esa estética literaria que les acabo de comentar y esa estética musical, para que a través de las palabras o de intentos de construcción de prosa poética pueda acercarme lo más que se pueda, aproximarme lo más posible a estos tres elementos, esos tres contrapesos. El pensamiento africano, la herencia ancestral indígena y la herida de la cultura española en nosotros. Entonces voy a pasar ahora a leer esa versión. Perdónenme en un momentico, tomo agua y ya. Listo. Sí. Ok. ¿Ahora sí mejor? Listo. Bueno, entonces voy a empezar con las mismas instancias en las que he venido, perdón. Ah, bueno, con las mismas condiciones en las que se ha presentado estos elementos. No podría decir qué es más antiguo que lo otro, pero al menos es una idea por tratar de recobrar esas procedencias. La primera parte, que tiene que ver con África en la estética literaria y la música africana, la he llamado Noche y Clamor. Tiene un epígrafe de la poeta caucana Mari Grueso Romero que dice así: cuando se habla de manigua, de mina, manglar y son, esclavo, negro y negrero, de África viene el clamor. Palabras que se repiten por el viento en los esteros. Timba, marimba, simbra, los cununos de la negra. Manambá, mandinga, singa, guasá, cununo y tambó. Pescando en los esteros, el negro se enfermó. Zumbo, zumbo, surungo, palabras amargas son. Pronuncia el negro coplero, ardido en fiebre y sudor, delirando por la malaria que en los raiceros pescó. No pescó más que miseria, enfermedad y dolor. Y se murió como vino, el negro con su pregón. Esclavo, negro y negrero. De África viene el clamor. Zumbo, zumbo, surungo, palabras amargas son. Entonces, aquí termina la cita del poema de Mari Grueso Romero, que por favor les pido que lo lean como un homenaje a las maravillosas poetas afrocolombianas y afrodescendientes en nuestro país. Bueno, comienzo la lectura. El amargo trasegar de lo inexistente, de lo que no tuvo voz, el reverso de la muerte, el amargo sabor del olvido, de los surcos rojizos por los latigazos, de lo que perdió nombre y testimonio por una hoja en blanco, la hoja de acero que cortó extremidades, recién nacidos, madres en hambruna, lo que perdió el hogar, la migración forzada por siglos, pero en la piel el pregón de los tiempos idos, la sombra del lugar, el clamor, el viento en las embarcaciones, las cadenas y la desnudez, lo que no tuvo alternativa.
Guasá, Cununo y Tambó, muy dentro, en las entrañas de una carne remota y silenciada. Pero el camino de ausencia ha sido un paso de vuelta, la agonía tras el rapto y el camino de vuelta. De África viene el clamor. ¿Y quién lo escucha? ¿Quién tuvo en sus manos la herida de la tierra y la plasmó en su lengua, en su tambor? El canto es vibración oscura, tierra negra, reverso del dolor. El tono es la profundidad del canto. Cuanto más oscuro, más festivo. Danzando al filo de las cosas, se rompe con los reflejos. Las imágenes pierden sus nombres, el tono, la vibración. La madera que ríe y llora también piensa, predica, añora, aguarda un futuro sin miseria, enfermedad o dolor. Palabras, más palabras para el canto, dice el poeta. Así nadie se acuerde, así nada cambie, así los muertos no reciban la retribución del recuerdo. Palabras para el canto que borren la sangre del pasado, las huellas que marcan abismos, las marcas de una colonización perpetua. El pensamiento que separa, contrasta y clasifica es puñal en la honda raíz de las manos que no son fronteras. Cito al poeta de Costa de Marfil llamado David Diop. Dice así: las líneas de nuestras manos, ni amarillas, ni negras, ni blancas, no son fronteras, fosos entre nuestros poblados, cuerdas para liar haces de rencores. Una misma sangre, una misma blancura en los huesos, una misma muerte, un solo ocaso. La música en el germen del tiempo festivo, el alabao de los elementos que se descomponen y vuelven a fundirse en el material inefable de los sueños. Un alabao en el pensamiento, en la estética, o llamémoslo así, en la cultura afrocolombiana, significa más o menos todos aquellos cantos fúnebres o rituales que se hacen por muchas horas cuando muere alguien. Cuando muere alguien. Igual cuando un niño fallece antes de los 7 años, le cantan una cuestión que ellos llaman villancico. Villancico. Entonces están arrullando, perdón por decirlo de forma directa, al niño muerto. Lo arrullan con un villancico. Sigo. Palabras, más palabras para el canto del futuro, pues las líneas de nuestras manos unen lo que la razón separa. No son fosos para morir lejos. El palenque trajo lo distante, lo volvió piel y nombre, surgimiento y frenesí, un sentirse implicado en el eco de una dulce marimba. La generosidad del canto otorga una razón de vida, a pesar de tantos siglos de dolor. Desde las entrañas de la tierra y el corazón, la piel nocturna que lleva, entre comillas, el mundo desde el alba de los tiempos. La risa, esta es una cita del poeta senegalés Bernard Dadier. El mundo desde el alba de los tiempos. Eso ha hecho África, soportar el mundo. La risa y la noche que crea el día, las cuerdas para afrontar innumerables haces de rencores, planes, las rutas del progreso material que incuban la guerra y la orfandad. Ujamá, la proclama de tiempos remotos previos a la crueldad colonial. Cito al filósofo africano Nyerere Julius. Dice así: nuestra África era un continente pobre antes de que los extranjeros la invadieran y la gobernaran. No había ricos en África. No había ninguna persona ni grupo de personas que pudiera reclamar la propiedad exclusiva de la tierra. La tierra era propiedad de todos y quienes la usaban no lo hacían porque fuera de su propiedad, lo hacían porque la necesitaban y tenían la responsabilidad de hacerlo con cuidado y de entregarla para el uso de las generaciones futuras. La vida era simple, era factible que un hombre viviera con su esposa, sus hijos y otros parientes. La riqueza en su conjunto pertenecía a la familia y cada miembro de ella tenía derecho a hacer uso de la propiedad familiar. Nadie usaba la riqueza para dominar a otros. Cierro la cita. Ujamá es vida sencilla, un nosotros sin estratificaciones claras y distintas. Es un camino de vuelta, un retorno a casa,
una conciencia colectiva del tomar prestado un lugar, no para nosotros, sino para los que vienen. Es una ofrenda, un desprendimiento, pues lo que se hereda ya de por sí es un legado, un recoger los pasos hacia una situación inicial, una convergencia de lo desemejante que suprima el puñal distintivo del amo y el esclavo, que dieron lugar a una apropiación constante del continente africano, una apropiación violenta, una supresión de su configuración originaria, un cambio de destino hacia el toque de tambores de guerra, que son tambores de hambre, aun cuando reivindiquen al desfavorecido desde una marca intelectual ajena y denigrante. Según los pensadores africanos, quizás uno de los mayores destructores del esquema tradicional del pensamiento africano y de sus culturas fueron Hume, Kant, Marx y Hegel. Terriblemente la denuncia se hace porque precisamente de esos autores proviene la idea de que las comunidades negras eran no humanas y que los europeos tenían el derecho de apropiarse de ellos y de usarlos para su beneficio. Y de eso proviene la noción y la dialéctica del amo y el esclavo. Entonces uno dice, esto es dolorosísimo. ¿En qué medida la lógica que nosotros hemos defendido, por lo menos desde la labor filosófica, ha sido tan destructiva y tan denigrante o ha llevado a la condena de infinidad de pueblos? No lo sabemos. Creímos que eso servía para el progreso, pero era para el progreso de las naciones colonizadoras. Sigamos. Pero, ¿cómo recobrar lo perdido? ¿Cómo reinstaurar lo anterior con la pervivencia de un yugo aún latente y devastador? La pérdida del pasado invoca el canto de lo que no retorna, el desconsuelo, la orfandad, el silencio, la negación. Quizás fue solo un sueño, quizás el abismo nos mira desde adentro. Y desde allí ya no podría recobrarse el aliento, la fuerza de la palabra y la percusión de un mundo que vibra y devuelve el sacrificio hecho para otros. De otros que prosperaron y que luego dieron la espalda, dejando tras de sí la hazaña de lo propio, lo verdadero y lo justo. Mientras el llanto del que ofreció su sudor y su sangre ya no alcanzan para volver la vista al cielo. Como ha dicho el poeta, es África, mi África, África de los altivos guerreros en las sábanas ancestrales. Tu bella sangre a través de los campos derramada, la sangre de tu sudor, el sudor de tu trabajo, el trabajo de la esclavitud de tus hijos. África, dime África, ¿eres tú pues esa espalda que se inclina y se tiende bajo el peso de la humildad, esa espalda temblorosa con rayaduras rojas que dice sí al látigo en los caminos del mediodía? Este es un poema del maravilloso poeta senegalés David Diop, que se titula así, África. Sigo. ¿Quién responde mientras todos los demás desprecian y callan? ¿Quién podría nombrar ese trasegar de tierra desolada y hundimiento? ¿Cómo extraer risa y frenesí del dolor? Solo África, sus melodías, su canto que es fervor, el fervor que es alegría, la alegría de lo que convoca espíritus, el currulao y el bullerengue, la tierra que se añora, la sonoridad que atraviesa montes, ríos, selvas y llanuras. La sonoridad cuyo aroma sabe al litoral, la sonoridad que invita al festejo, la tristeza de tus hijos por las heridas que aún no se pueden curar. Un canto, una sonoridad por lo que marchita y reverdece, por la piel que hierve en manos de húmedas estancias. El teclado alegre, lo que acontece y se esfuma en la noche secreta de los cuerpos. Cantos para que el sufrimiento huya y el amor retorne, para que al pasar la página el camino se aclare con su propia luz. Canto de color y circunstancia, cantares de río, mar e inquietud. Vuelvo a citar al poeta que les acabo de comentar. Dice así, es África, tu África que reverdece pacientemente, obstinadamente, y cuyos frutos tienen poco a poco
el amargo sabor de la libertad. Termino entonces, por ahora, la parte dedicada a la huella africana. Voy a pasar a la segunda, que es la de huella ancestral. Le he titulado bueno, el título que tiene es este, Flores y pájaros, porque pues es una de las centralidades muy fuertes del pensamiento ameríndio y del pensamiento indígena. Tiene un epígrafe del maravilloso poeta del maya quiché llamado Humberto Acabal, falleció hace poco antes de la pandemia. Dice así, recordando la muerte de su padre. Envejecí la mitad de mi vida el día que mi padre murió. Yo era entonces desoladoramente joven. Mi madre me llamó con sus ojos cuando amaneció nuestra soledad y me mostró sus manos vacías. Un silencio más grande que aquella mesa sin pan se instaló en la casa. El peso del futuro se presentó sin avisarme. Se arrugaron mis días y ya no tuve tiempo de ser joven. El poema, se titula El día que envejecí. Bueno, vamos ahora entonces con la reconstrucción de estas sonoridades del pensamiento amerindio. Dice así. Apenas tuvo menos tiempo, comenzó a irse, como el ave congelada que ya no puede regresar al nido. Nacer en la muerte es nacer en un olvido de sauce, alta montaña y niebla. Las personas que parten y nos dejan son recordadas por el aullido recurrente de aves, ríos y ancianos perros que aún recobran su paso al ámbito de los cuerpos desollados. El retorno a casa, al lugar de nacimiento, a la mesa sin pan, al encuentro sin dolientes, excepto para los que siguen muriendo. Pasan, pasan las edades y las manos siguen vacías. El frío invade las instancias de la memoria y el sueño. ¿Por qué no nacen dos veces? ¿Por qué solo una vez en la tierra? ¿Por qué venir para descomponerse? El día que olvidamos el lugar inicial, perdimos el presente. El silencio de la noche que duerme, el rumor tímido de seres que vuelven a abrir los ojos, los caminos y la niebla que los oculta. El día que envejecimos por anhelar lo distante, la tierra, el viento, el agua, aceleraron nuestro final. A mayor distancia del seno materno, mayor el desconsuelo y la esclavitud. A mayor distancia, menor curación. Vuelvo a citar a Humberto Acabal en otro poema. Dice así. Un remiendo sobre otro, hablando precisamente de la sociedad de consumo y cómo hay una idea de recobrar las cosas y remendarlas, que es sustancial en el pensamiento amerindio. Un remiendo sobre otro. La ropa, los zapatos, los muebles, las ollas, hasta las heridas del corazón. Nada se perdía, todo tenía remedio, todo duraba y se heredaba. En aquellos años, la vida era más larga, la vida de uno y la de las cosas, y no había basureros. El poema se titula Y no había basureros, de Humberto Acabal. Sigo. Si hubiéramos vuelto la vista atrás, no sería tan grande, el lamento de ahora. Pero el presente es el pago, el tributo de sangre por andar a orillas de los ríos y sus fuentes. No reparar, no remendar, ni preservar son designios del fin que se avecina. Desde aquí en adelante, lo que les voy a leer a continuación es una reconstrucción personal muy subjetiva del acercamiento que realicé hace unos años sobre el Chilambalam, el texto del Chilambalam que les acabo de comentar. Son más o menos unos 4 libros del Chilambalam que hacen parte del eje vital del pensamiento maya. Entonces, de aquí en adelante son reconstrucciones de ese maravilloso texto. Y dice así, si lo encuentro, aquí está. Tiempo, paso sobre la propia sombra. Tiempo de bonanza y hambruna. Tiempos de pérdida del poder, de ambición y mendicidad, de saqueo y restauración. Tiempos para la pérdida del sustento.
Cuanto más grande es la ambición, según el pensamiento maya, más grande será la hambruna y más difícil será conseguir el sustento. Lo realmente esencial. Sigo. En el reto del sacrificio que no acelera el fin, el éxodo y la muerte repentina, los ciclos que dan lugar a los días sin nombre. En el calendario maya hay 5 días. Son 5 días de mal augurio, donde se puede saber qué nos sucederá en los próximos meses o años. Esos 5 días sin nombre hacen que todo el mundo tenga que resguardarse. Todos los años están descritos con esos 5 días que no se pueden nombrar. Sin embargo, en el Chilan Balam los nombran. Es una especie de lógica paradójica o contradictoria que anima también nuestras maneras de vivir y de ser. Dice así, los ciclos que dan lugar a los días sin nombre, el cierre definitivo de casi todos los reinos y jefaturas. En esos 5 días, los presagios sirven para saber cuándo acabarán los reinos, cuándo morirán los jefes y cuándo volverán otros tiempos. Bellísimo, es muy bello. Tiempos sin salvación. En las señales de aves, árboles, seres de tierra o agua, elementos de un dominio transitorio, prestado y no merecido. Todo es prestado en este mundo. Y es probable que todo lo que nos ha sido legado no lo merezcamos. Así no queramos, tendremos que devolver esto. La naturaleza misma y el tiempo nos obligará a ello. Es eje central también del pensamiento derivado del Chilan Balam. Continúo. Como si cada gesto, cada aullido, cada vuelo y cada fuga anunciaran nuestra autodestrucción, a pesar de los augurios, los festejos y la compensación. El destino común es la desolación. El terrible temor en el pensamiento maya es que es muy probable que nosotros no podamos corregir nuestra ambición y que al final quedemos solos. Esa soledad que quizás es la soledad del sujeto contemporáneo. La soledad del sujeto contemporáneo. Pues todo camina, aquí una cita del Chilan Balam. Pues todo camina, pero pasa. Toda sangre llega al lugar de su reposo. Este lamento nos define, concilia al mundo, la naturaleza con su verdugo transitorio. Pueden pasar muchas lunas intentando reparar esta gran herida, pero de un gran dolor sobreviene un gran silencio. Esta es una paráfrasis del poeta italiano Cesare Pavese. Y luego la armonía remota y estéril, lo que fue y que nunca ha dejado de ser. El gran lamento es el augurio del que pisa su propia sombra y resuelve los acertijos. Sin embargo, la dignidad y el mando nunca son perpetuos, pues el futuro ya es un aquí, el futuro es un ayer, un presente de altibajos, de decadencia inevitable. Ese es el terror del que sabe, del que ha visto lo que se avecina y lo que sucederá mucho tiempo después de nosotros mismos. El que sabe prevé cuándo morirán los reinos, cuándo pasarán los que dominan. Y para ellos también es inevitable eso, el que serán reemplazados, el que serán transitorios. Y eso dará lugar a otros tiempos. Pueden ser de hambruna, o de abundancia. Bueno, sigo. Eso hace parte del sentir del pensamiento benigno. Seguimos. ¿Cómo luchar contra la cadena de los días, los meses, los siglos? ¿Cómo alternar el tiempo de nuestra degradación por un tiempo de plenitud y asombro gratificante? Parece que no hay modo, ni lugar, ni augurio, ni acuerdo, a menos que huir del espacio de origen, de la, entre comillas, faz de nacimiento del cielo, ese ámbito donde se ha asentado en mayor medida el mal. Solo aquí nosotros hemos construido este mal que padecemos. Y cuando abandonemos este mundo, ya podremos dar por sentado que al fin dimos conclusión a tanto mal que nos hemos hecho a nosotros mismos. Es una de las premisas fundamentales también del pensamiento maya. Constituye todo esto
el último acto en la historia humana. Lo profético es el testimonio de la miseria universal, del caos en el orden transitorio de las cosas, del futuro como sombra del presente y del presente como cadena y cárcel del pasado. Otra continuación de esta versión. Y con esto termino la observación que realizo sobre el Chilambalán. Paso a otros elementos. Otras preguntas. ¿Bastaría con hacerse a un lado? ¿Bastaría con dejarse ir? ¿Con pasar de largo? Antes no habían tantas máscaras. Ahora estas nos pudren desde adentro. Antes se heredaban flores y cantos, cantos y vuelos. Ahora morimos a destiempo. Antes mutaban los muertos en faisanes y lechuzas. Ahora quiebran sus manos frente al espejo. Antes éramos como, entre comillas, pequeña hierba que corre a través de los mares y se pierde en la puesta del sol. Ahora no podemos regresar al río y sus fuentes. ¿Bastaría con gritar a los cuatro vientos que se existe de forma diferente, sabiendo que todos los muertos son iguales? La tierra, volver a la tierra, decimos, mientras colmamos nuestras manos de oro y sangre. Así, ¿cómo persistiremos en los corazones de aquellos que dejamos atrás? Como han dicho los sabios, cito, trata bien a la tierra. Tus padres no te la dieron, se la prestaron a tus hijos. No heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuestros hijos. Parte fundamental de las culturas en Norteamérica, las culturas indígenas en Norteamérica. Nuestra casa se derrumba. Festejemos, como dice el poeta. Festejemos con las flores que embriagan, con las flores convertidas en collares. Dice así. Voy a citar en este momento a Nezahualcóyotl, el gran poeta azteca. Nuestras flores del tiempo de lluvia, fragantes flores, abren ya sus corolas. Cierro la cita. Solo con el canto se amaina la tristeza, la ira y el disgusto se disipan, pues el canto es danza de la flor, flor de los tiempos sombríos que también se disipan. Las aves, los ancianos perros, el temeroso gato y los melancólicos humanos, dice el poeta, son nuestros amigos. Toca el tambor, descifra la flauta para que las penas de 1000 años por fin se disipen. Perdón. Solo un poco de soles y lunas nos quedan. Solo un poco de alzar el vuelo. Solo un poco de quietud. Abro comillas. Nada es para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Y aunque sea de jade, se quebrará. Y aunque sea de oro, se romperá. No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Nuevamente una cita de Nezahualcóyotl de un maravilloso poema que se llama Yo lo pregunto. Sigo. Qué muda marchitez de lo que vuela y se arrastra, de lo que se arrastra y se sumerge. Qué muda marchitez del canto y su tono de hierba carmesí. Gira y gira el mundo, danza con vivos y muertos, como flores y plumas que se ofrendan en montes y lagos. La súplica que compensa los ardores de la guerra. Ojalá el ruego permita la pervivencia de la tierra. Ojalá no se derrumbe nuestro primer y último hogar. Con el desprendimiento, la ofrenda generosa de maíz, cacao, café, la tierra, ojalá, seguirá su curso con nuestra ausencia. Dice Quetzpatzin, el gran poeta azteca, en un texto que se denomina o se titula Que permanezca la tierra. Si todo esto se echa a perder, será por la sed de mando, anhelo y gloria. Si se pierde es por el fin de la amistad entre los humanos y la naturaleza, entre los seres que callan y celebran entre las ramas de los árboles y nosotros que buscamos su cobijo. Cita, última cita para esta parte del pensamiento amerintio. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor, ojalá no se marchite.
Nuevamente, Quetzpatzin, y ojalá permanezca la tierra. Vamos a la última parte, esta última parte que habla sobre la estética y la musicalidad española, la he titulado Guitarra y Fervor, y, y que también pueda ser un homenaje a mis amigos músicos y Beto, un amigo que está aquí, también que sea como una celebración común por esta cuestión de la estética y la musicalidad, y a mis amigos y hermanos de filosofía, bueno, también para ir cerrando esta cuestión. Tiene un epígrafe de una maravillosa poeta española. Esta última parte solamente la voy a reconstruir con poetas en lengua castellana. Grandes, grandes escritoras. Dice así María de Sayas y Sotomayor, del siglo XVI. Que muera yo, Liceo, por tus ojos, y que gusten tus ojos de matarme, que quiera con tus ojos alegrarme, y tus ojos me den 1000 enojos. Que rinda yo a tus ojos por despojos mis ojos, y ellos, en lugar de amarme, pudiendo con sus rayos alumbrarme, las flores me conviertan en abrojos. Que me maten tus ojos con desdenes, con rigores, con celos, con tibieza, cuando mis ojos por tus ojos mueren. Ay, dulce ingrato, que en los ojos tienes tan grande deslealtad como belleza, para unos ojos que a tus ojos quieren. Bueno, vamos ahora sí a la parte final y la parte del cierre de la poética española. Sabiendo lo inútil de unir lo disperso, lo que mira a otra parte, el anhelo, el lamento, perdón, del anhelo irrealizable, la alegría y el dolor de lo que no se corresponde, el sentido tragicómico de la proximidad ausente. Si alguien se rinde y aún no recibe respuestas, el ser para otro, entonces nos tornamos en despojos. Ese claroscuro de la existencia medianamente compartida, esa premura, ese afán, esa angustia por aquellos ojos que aún no te ven, por aquellas manos que aún no son puñales, por esa muerte prematura, la cuerda pulsada del olvido, el desdén, la ingratitud y lo que no se deja partir cuando habita en tus entrañas sin que éste siquiera se entere. La unidad imposible de la piel que no cesa en su ira, lo que no sucedió a la hora y el lugar indicados, la cuerda pulsada del llanto, del deseo, del amor y la muerte. Si todo lo que subyace en la entraña profunda del corazón se pudiera decir, si con decir bastara para encontrar y dejarse ir, si con callar fuera suficiente para evitar tantas pérdidas, tantas partidas, tantas fugas de cuerpos en acecho, sería tan sencillo vivir y recostarse en silencio a orillas de sus senos afligidos o desbordantes. Pero no, para unos ojos que quieren, no faltan a veces ojos que desprecian y huyen. Ojos que cazan, desnudan, incitan, pero huyen. Si de migajas el amor se nutriera, con tan poco se hallaría tanta riqueza. Si lo que va y viene, oscilando entre un tener y un no tener, si una sola luz bastara, se iluminaría el mundo. Pero no, bajo la penumbra de una piel rota, aumenta el dolor, la desesperanza, la ira y la frustración. Mejor que suenen guitarra y muslos de mujer furtiva, que suene tibia, voraz, insaciable, las cuerdas pulsadas del cabello que ondea en la noche. Con eso basta para morir. Que no cese su vibrar tenue, mujer desnuda y recurrente. Mejor que no se calle, con su olvido cae la noche, y de vuelta al día su recuerdo, su presencia perenne. ¿Qué dirías si contigo vuelvo al lugar de nuestro origen, en el sueño donde su abandono pesa como dos muertes? ¿Seguirías aquí, mujer de ojos perdidos, cerrados por el espanto de lo que mira a otra parte? ¿Qué dirías? Con tu silencio bastaría para matarme. Mejor que se repita la tonada, las cuerdas que lloran como un cuerpo que rasga sus bordes al comenzar la noche.
Esta parte que viene de aquí en adelante es una reelaboración de una de las más grandes poetas muy poco conocidas que escribieron en lengua sefardí, que es uno de las principales procedencias del castellano. El nombre de esta maravillosa poeta es Clarice Nikoitsky. De aquí en adelante es una paráfrasis o una especie de homenaje a Clarice Nikoitsky. Puertas y ventanas con hilos que aún no se rompen, como si aguardaran un cuerpo, un alma que se ahoga en el canto de una madera circular, apoyada en los muslos de alguien que camina hacia ti. El espanto de vivir sin alguien como respuesta. La guitarra toma en sus manos la labor de juntar caminos que ahora parecen clausurados por la sagrada forma de un yo irreductible. Deambulan las manos, oscilan entre cuerdas, la tonalidad justa, el libro abierto del destino común que no puede detenerse. Las cuerdas graves, dulces, abren pieles distantes para que allí se sepulten, comillas, se abre la tierra y se arranca la flor. Si algo sucediera, si algo nos dejara sin nada, qué plenitud de aire tibio y tierra bondadosa, qué fervor sin ocasos de ansia material. La guitarra se quedó sin voz. La cuerda se rompió con el alma que se detuvo cuando se quedó sin nadie. Dice así, pues, una continuación del pensamiento de Nikoitsky. Ya con eso termino. Un poema de Nikoitsky, cito, en un poemario que se llama El color del tiempo. Dice así: una mano tomó la otra, le dijo, no te escondas, le dijo, no te cierres, le dijo, no te espantes. Una mano tomó la otra, puso un anillo al dedo, puso un beso en la palma y un puñado de amor. Las dos manos se tomaron, levantaron una fuerza para tirar paredes y para abrirse los caminos. Cierra la cita de Nikoitsky. Y este ya es el cierre. Un libro semiabierto, una canción que aún no concluye, las manos y el eco anónimo que sigue su curso. La guitarra besa con sus manos tantos seres en fuga. Toma prestado el eco de algunos que amaron perdiendo las fuerzas, bloqueando el paso a la furia, y en lo alto se miran. Ya pueden descender. Mejor que se detenga la madera que interpreta los sueños, las miradas, la voz, las manos de los que aún siguen sin saber. Muchísimas gracias, muy amables.